La historia de Calcharo, Cazadores Fantasma. War spares no one. En el territorio más peligroso de las afueras de Nueva Federación, existía la Zona Sin Ley, conformada por varias bandas peligrosas. Para ser parte de estos grupos, se debía de ser un exiliado. Esto se definía como vivir en agonía, humillación y constante discriminación en el país cercano. Calcharo el Vicioso, con la edad de 12 años, cansado de la vida mediocre de él y de los suyos, formó la banda famosa de los Underdogs. Destacados por su estrategia impecable y valentía inmortal, los cachorros del bajo mundo se abrieron paso ante las bandas rivales. El joven Calcharo grabó el dibujo de un can en una placa como símbolo de la unificación de su banda, portándola como una parte más de su cuerpo y alma por el resto de su vida. Las crónicas narran que el temible Underdog, con su espada corta colmillo, detuvo un camión él solo, con el fin de salvar a los suyos de la muerte y esclavitud. Fue cuestión de tiempo para que el derramamiento de sangre por la guerra entre bandas origine bajas en los Underdogs. La leyenda narra que su colmillo se rompió tras una ardua batalla a traición de los que él creía en que confiaba. Además, el asesinato de sus camaradas y el engaño de protección falsa para raptar a los suyos causaron en Calcharo una enorme desconfianza, viéndose obligado a generar 4 reglas de vida para él y su grupo. 1. La formación del equipo es libre, pero los miembros deben ser informados y no presionados. 2. Todo detalle del trabajo debe de permanecer en secreto ante lo exterior. 3. Observar las leyes y reglas locales. 4. Toda traición es penalizada con la muerte. Tras esto, el cachorro líder se propuso conseguir el poder absoluto para acabar con la desolación de su gente. Después de aprender todo tipo de estrategias para sobrevivir, él se hizo más fuerte, tanto que, a la edad de 15 años, su Ford hacía resonar el ambiente con truenos e intimidaba a toda la Nueva Federación, y cuando cumplió los 18 años, se enfrentó a los policías de todo el país él solo, obteniendo la victoria sin ninguna herida. Entonces, Calcharo se aventuró por el mundo aceptando trabajos ilícitos que nadie se atrevía a realizar. Él tomaba el dinero de su clientela, realizaba el trabajo, prometía y cumplía. Sin embargo, cuando sus clientes no cumplían con el trato, les esperaba una persecución del mercenario. La única forma de deshacerse de esta maldición de seguimiento es aceptando la oferta que el asesino otorga con una transacción simbólica de una moneda caparazón a cambio de tu vida como informante. De esta manera, Calcharo logró obtener un control masivo como guardián de sus clientes en los barrios bajos, mientras su nuevo grupo de mercenarios, Sabuesos Fantasmas, crecía y él ganaba más poder. Se rumoreaba por todos lados que él no había bebido agua por 7 días en un desierto solo para realizar con éxito su plan de emboscada. También que estuvo equipado con muchas bombas para llegar a un acuerdo en una negociación anterior, y que contrataba asesinos para fingir su muerte con el fin de adquirir confianza entre las sombras. Se hizo un nombre entre nombres. Las hazañas que él ha cometido son tan increíbles que lo ven como un fantasma del inframundo. Bota fuego por sus ojos, avanza como un rayo y pisotea truenos, llevando en su pecho las almas de sus víctimas condenadas al sufrimiento eterno sin ninguna pizca de humanidad. En una etapa de meditación, como máxima autoridad y protector de su grupo, Calcharo toma la precavida opción de mantener un perfil discreto y optar por corporaciones de contratos legales. No obstante, la decisión tomada hizo que un grupo nuevo rival decida amenazar a los Sabuesos Fantasmas para reemplazarlos en sus misiones acusándolos de débiles, y en un acto de provocación hieren de gravedad a un recluta. Calcharo, como líder de los Sabuesos Fantasmas, se envenenó en ira, y con la sed de venganza por la ruptura de las reglas no escritas del submundo ante su recluta. El grupo que hizo aquella barbarie no imaginó lo que se vendría. Llegando el amanecer del siguiente día de lo cometido, hizo aparición un brillo intenso reconocido como el fantasma del inframundo, que de un solo destello acabó con todos en un abrir y cerrar de ojos. Las almas de los condenados perecían en el olvido, y aquella luz llena de llamas incandescentes se le atribuyó a un incendio accidental.
Nadie de los testigos habló más del tema, pero todos sabían que lo ocasionó la furia del mismísimo infierno. Durante todos estos acontecimientos, los años ya habían pasado. La nueva federación anunció la guerra con la última banda de la zona sin ley, Underdogs. Pero en ese mismo momento, una luz con truenos repleta de un ente fantasmal con espinas llegó en defensa legítima de los suyos. Calcharo retornó a sus inicios y asumió su banda para incluirla en los Sabuesos Fantasmas. Él sentía que ya era hora de cumplir su destino. De esta forma, la nueva federación se retira aceptando la derrota inmediata ante el poderío de Calcharo. Él de inmediato siente que alcanzó la cima, logrando la libertad de su gente y estableciendo el Underdog en su territorio mientras el sol brillaba en él y los suyos, en el que por fin Calcharo logra sentir un momento extraño de felicidad en su vida. En las nuevas aventuras de Calcharo, no sabemos con exactitud cuánto tiempo pasó. Por aleatoriedades del destino, en una expedición a Wanlong se topó con las tropas del Jinete del Viento. Calcharo reconoció el poderío militar de la ciudad de Jinzhou y aprovecharía la oportunidad de un trato exitoso con el general Yi Jiang en prestar sus servicios para enfrentar junto a los Rangers de Medianoche la guerra contra las disonancias tácitas, a cambio de que Jinzhou colabore con él. Tras su incorporación en el ejército de Jinzhou, Calcharo viste el uniforme característico de combate Wanlong. Consume las raciones militares enlatadas producidas en el país, descrito por él como su favorito entre las otras naciones, un manjar celestial, un tesoro que salva vidas, y adoptó los coloquialismos mediante consejo e intervención diplomática del general Yi Jiang. El fantasma del infierno, adaptado a vivir sin misericordia alguna, se sintió raro por el trato bondadoso de la gente de Jinzhou. Los traumas del pasado de Calcharo hicieron presencia en pensar que Yi Jiang tiene un complot secreto para traicionarlo. Sin embargo, Yi Jiang le garantizó que se acostumbraría. Asimismo, llegó el día de la subida del Long, una festividad muy celebrada en Wanlong. Calcharo se subió a un tejado para vigilar la ciudad. Se sentó y observó cómo las personas bailaban en disfraces de leones y longs, a pesar de haber soportado constantes batallas y sacrificios. Esta forma de disfrutar la vida le enseñó al líder de los Sabuesos Fantasmas, mientras sacaba y tocaba su colmillo roto, que el dolor no es la única forma de honrar a los caídos. Celebrar la vida es una manera poderosa de poder despedirse, mientras guardaba su colmillo roto. Calcharo, cargando la placa del desfavorecido, portadora oxidada de su infancia y vida, pensando en los suyos, imaginó que sería buena idea establecer de forma permanente a los Sabuesos Fantasmas en Jinzhou. Justo en esos momentos de reflexión, Calcharo vio a lo lejos cómo se reunían las nubes y sonaba el trueno formándose un campo tácito mientras se hacía de noche. De repente pensó en él y su gente, en no dejar que la oscuridad domine su mundo. Al instante desenvainó su espada y se adentró en completar su misión de exterminar la oscuridad enemiga por la protección de los suyos. Alrededor de Calcharo las luces de la ciudad brillaban, pero la luz de los cazadores fantasma era más radiante por sus cargas bioeléctricas llenas de esperanza. Por esto mismo, héroe, recuerda que cada vez que uses a este resonador en el campo de batalla, Calcharo, Cazadores Fantasma, buscará proteger y luchar por los suyos. Todos tus resonadores y tú están a merced de él, hasta cumplir con el exterminio del enemigo. Estoy muy agradecido contigo por acompañarme hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte, compartir y dar me gusta para seguir ascendiendo el triunfo. Te invito cordialmente a ser parte de las comunidades que me están apoyando en la realización de mi contenido. Podrás incluirte instantáneamente desde las redes sociales que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias.